lo hemos dividido en tres partes. Hoy vamos a dar la parte de conceptos generales de las arritmias, el miércoles la parte de los trastornos de ritmo, y ya la parte de electrocardiografía, y el viernes trastornos de conducción. Como siempre, la bibliografía, Agente Álvarez, Semiología Médica, es el libro más completo que yo hasta el momento he visto y escrito por gente del área. La parte de electrocardiografía, menciono todos estos libros, que los tengo, si alguien quiere alguno de ellos, se los presto. Aquí tengo de Noel Ramírez, es un cardiólogo intensivista muy bueno, es boliviano, ha sido alumno del doctor Saavedra también, cochabambino de San Simón. Tiene otro libro, Arritmias Cardíacas, ¿no? Este libro es el que está usando actualmente en San Simón, ¿no? Es un libro bastante adecuado, sencillo, muy bueno. Entre otros libros podemos mencionar de Iturralde, que es muy bueno mexicano, el de Arritmias Cardíacas de Zualgaray, que Zualgaray viene 2 veces al año a hacer sus ablaciones en la clínica belga, y otros que son Mariot, el Boris Schwartz, etcétera. Son libros muy buenos, pero más consejo para esta clase, para semiología, es de Noel Ramírez, de su libro de electrocardiografía, arritmias cardíacas, y Zualgaray, y por ende Iturralde. Un poco de repaso para entender lo que son las arritmias cardíacas. El nódulo sinusal es el marcapaso, ¿ya? Marcapaso del corazón, que llamamos, que emite una frecuencia de 80 a 100 latidos por minuto en condiciones fisiológicas normales. Esto conduce a través de haces internodales, que ya hemos hablado de esto, internodales. Aquí se produce el potencial de acción, luego despolariza ambos aurículos, luego la despolarización llega hasta el nódulo auriculoventricular, que es el segundo marcapaso del corazón o subsidiario que llamamos, ¿no? La despolarización llega al nódulo auriculoventricular. Aquí hay un retraso en el intenso, un poquito, unos segundos, para luego seguir por el tronco del haz de His y luego repartirse en dos, rama derecha, rama izquierda, que la rama izquierda, ojo, tiene 3 ramas, ya no, como antes decía, 2 ramas, 3 ramas. Anterior superior, posterior inferior y las septales, que es de hace 2 o 3 años atrás que está probado esto, ¿no? Y la rama derecha es largo, delgado, que distribuye en todo el ventrículo derecho. Aquí quiero remarcar 3 conceptos. Uno, cuando hablamos de arritmias cardíacas, van a ver que siempre vamos a hablar de arritmias supraventriculares. ¿A qué llamamos? Supraventriculares llamamos por encima del haz de His, supraventriculares, arritmias supraventriculares, y abajo serían arritmias ventriculares, ¿no? Otra cosa también que vamos a hablar acá es arritmias bradiarritmias o taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Quiere decir frecuencias altas, regulares y irregulares, pero supraventriculares y infraventriculares o simplemente ventriculares. Para eso es este cuadrito, ¿no? Para entender mejor. Bien, el sistema de conducción eléctrica del corazón, como es un tipo de células especializadas que tiene el tejido de conducción, entonces es un tejido miocárdico muy especial que genera y conduce impulsos que nacen del nódulo sinusal, ¿no? Estos son los componentes importantes del sistema de conducción. El nódulo sinusal o sinoauricular, que antes llamábamos, o se llama también Katie-Flack, haces internodales, anterior Bachmann-James, es el que va hacia la parte posterior del ventrículo izquierdo, digo derecho, haz medio o Enquevac y Torel. Luego el nódulo auriculoventricular, tronco del haz de His, ramas derecha e izquierda del haz de His y tenemos la fibra de Purkinje. Este es el sistema de conducción eléctrica del corazón que está compuesto por diferentes ramos. Las células, el corazón tiene 2 tipos de células. Las células miocárdicas, que son contráctiles de respuesta rápida, requieren de un estímulo, que el estímulo viene a ser de células especializadas, ¿no? Para poder excitarse y contraerse, para producir potencial de acción y contracción. Esto es de las células miocárdicas propiamente dichas. El otro tipo de
o células son las células automáticas específicas o de respuesta lenta. Estos no requieren estímulo porque son automáticas, ¿no?, de excitación y de conducción. ¿Por qué se llaman rápidos estas células contráctiles? Porque actúan, despolarizan rápido y repolarizan con una meseta, ¿no?, en el miocardio. Lentas porque se autoexcitan y conducen, ¿ya?, en las células de conducción, lentas porque tienen dos fases muy notorias, despolarización y repolarización. No tiene esta fase de meseta las células automáticas o de respuesta lenta. Toda célula miocárdica tiene un estímulo, en caso de miocárdicas, y las automáticas no tienen, porque son automáticas, ¿no? Tienen potencial de acción, ¿no? Tiene cinco fases que pasan todas las células, ¿no? La fase de despolarización es por la apertura de los canales de sodio, hay ingreso importante de canales de sodio intracelular, ¿no? Y la primera fase que viene a ser el inicio, ¿no?, repolarización inicial, donde hay cierre de células de canales de sodio, ¿no? Hay ingreso de algo de iones de potasio, más que todo iones de calcio. La segunda fase viene a ser, entonces, esta fase donde hay más ingreso de iones de potasio, ¿no? Y al mismo tiempo empieza a cerrarse los canales de calcio, ¿no? La tercera fase, repolarización rápida, que viene acá, fíjense, ¿no?, donde hay intercambio iónico importante, ¿no?, apertura de los canales lentos de potasio para su salida y cierre de canales de potasio intracelular. Luego tenemos acá el potencial de membrana o de reposo, donde hay un equilibrio, hay salida de iones de potasio y homeostasis de iónica transmembránica entre intra y extracelular. Aquí tienen la fase de la despolarización, la de verde, y la repolarización, que tiene tres fases, ¿no? La fase rápida inicial, la fase de meseta, la fase de repolarización tardía y potencial de reposo, que vuelve a su estado polarizado la membrana de las células miocárdicas. Aquí tienen, fíjense, la fase de el ingreso de sodio rápido, en la fase de la despolarización, la salida de potasio, ingreso de sodio todavía completa, ingreso, la gran entrada de calcio intracelular, la salida de potasio para ver algo de equilibrio, y en la fase de ya 3 o la repolarización tardía sale todo el potasio que ha ingresado para de esta manera, de alguna manera, llegar a una homeostasis iónica intra y extracelular y llegar al estado de reposo celular. Estos ya conocen ustedes, la anterior vez ya les dije, existen ciertas propiedades celulares, ¿no?, del corazón. Primero es el automatismo, que es propio de las células de marcapaso o nódulos, donde se excitan automáticamente y conducen los impulsos. Tenemos la excitabilidad, la conductibilidad de las células de conducción o especiales, la contractilidad, el último de las fibras miocárdicas, y luego el periodo de refractario, periodo de reposo. Ya entrando a la parte semiológica, las arritmias tienen sus signos y síntomas. Lo más importante que vemos es, a veces hay pacientes o personas que no presentan síntomas, es decir, que son asintomáticos. Pero si los presentan, la mayoría de los pacientes, cuando son arritmias cardíacas inestables, presentan palpitaciones, que es el síntoma más frecuente. Pueden presentar desmayos o síncope, dolor de pecho, no siempre presentan todos, disnea, y algunos pacientes ya presentan, cuando son arritmias inestables severas o de alto grado, entonces aparece con muerte súbita, y en nuestro medio que es muy difícil recuperar de muerte súbita. Al examen físico encontramos, hay que examinar el pulso arterial, el pulso venoso y yugular principalmente, hay que auscultar y sacar el electrocardiograma. Es mandatoria todo aquello, ¿no? Por lo menos el electrocardiograma en todos los pacientes, si están al alcance, de esta manera para poder hacer el diagnóstico clínico, ¿no?
Signos y síntomas, muy importante en caso de arritmias cardíacas. ¿Cómo clasificamos a los pacientes desde el punto de vista clínico o semiológico cuando presentan arritmias cardíacas? Clase 1 son pacientes asintomáticos o limitados a algo de palpitaciones, ¿no? Clase 2 ya es sintomático, mareos, aturdimiento, precordalgia, disnea, fatigabilidad, debilidad, etc. Clase 3 ya es un paciente con arritmia inestable que ya presenta algún cuadro de desmayo, por supuesto sin pérdida de conocimiento todavía, y clase 4 ya es un paciente con arritmia cardíaca inestable y ya presenta muerte súbita. Algunos signos: evidenciar siempre, ¿no?, a la inspección, pulso arterial, como llamamos baile arterial, entonces empieza a latir las arterias a nivel del cuello, etcétera, ¿no? Pulso venoso, lo que habíamos hablado, onda A en cañón, o es decir, onda A con mayor voltaje y ancho. Latidos anormales, que pueden ser por ahí taquicárdicos o taquicárdicos, regulares o irregulares. El pulso arterial, ¿no?, en la parte de la palpación, ya en la parte periférica o en el cuello, hay déficit de pulso o irregular, no todos los latidos cardíacos pasan a la parte periférica. Choque de punta, hay palpitaciones, hay taquicardia, se ve y se palpa el choque de punta a nivel quinto espacio intercostal y línea medioclavicular. Los impulsos pueden ser anormales. A la auscultación, por supuesto que sí, vemos alteraciones en el ritmo. Principalmente, ahí puede haber taquiarritmias, principalmente taquiarritmias, ¿no? Algunas veces auscultamos bradiarritmias, pero es muy engañoso, más que todo taquiarritmias. Ritmo regular, ritmo acelerado o ritmo irregular. En el pulso arterial, tomar en cuenta, ¿no?, la frecuencia, cuánto de frecuencia tiene. Si, por supuesto, la arritmia puede ser más de 90 o menos de 50, es decir, taquicardia, taquiarritmia o bradicardia, bradiarritmia, ¿no? La regularidad es importante, la igualdad, la simetría de los pulsos, la tensión, la amplitud y, por supuesto, la simetría de pulsos arteriales en ambos hemicuerpos. Cuando vemos frecuencia, cuando tomamos la frecuencia cardíaca o de pulso, dos cosas, ¿no?, hay que ver: la palpación de pulso y la auscultación. En lo posible, al mismo tiempo de auscultar, uno puede tomar el pulso, principalmente radial, carotídeo, etcétera, ¿no? Cuando es mayor de 90 latidos por minuto, en pulso llamamos taquifigmia. Cuando es mayor de 90 por minuto a la auscultación, llamamos taquicardia. Es muy importante estos términos porque se usa bastante, o todos los días se usamos cuando uno ausculta, o por lo menos toca el pulso radial. Cuando es menor de 50, hablamos de bradifigmia. Y cuando es menor de 50 por minuto, a la auscultación hablamos de bradicardia. Son 4 términos: taquifigmia, bradifigmia, taquicardia, bradicardia, cuando uno palpa el pulso o cuando uno ausculta el corazón o el precordio. A la auscultación, las taquicardias pueden ser regulares o irregulares. Cuando son regulares, pensar en lo posible en las taquicardias supraventriculares. Cuando es irregular, taquicardias supraventriculares irregulares, como la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, y algunos bloqueos con conducción bloqueada, puede aparecer, ¿no?, a la auscultación. Cuando son de pulso bajo o bradicardias, a la auscultación, también pensar, si son regulares, en bradiarritmias supraventriculares o bloqueos AB, ¿no? Si son irregulares a la auscultación y son pulso bajo o de frecuencia baja, bradiarritmias supraventriculares tipo FA de baja respuesta ventricular, fibrilación auricular, y algunos bloqueos auriculoventriculares que pueden ser segundo o tercer grado. Un poquito vamos a definir, como es semiología, hay que definirlas, clasificarlas, fisiopatología, signos y síntomas más frecuentes, y luego entramos a electrocardiografía. Una arritmia cardíaca,
¿Qué son arritmias cardíacas? ¿No? Son trastornos o desórdenes de la actividad eléctrica del corazón que conducen a una pérdida del ritmo normal del corazón, que pueden ser rápidas, taquicárdicas o taquicardias, o lentas como las bradicardias, o también pueden deberse a alteraciones en el ritmo y en la conducción, o ambos, mixtas, ¿no? Y que pueden ocasionar diversos signos o síntomas, o pueden ser asintomáticos en algunos casos, inclusive causar síncope o desmayos, muerte súbita y o aparecer con secuelas neurológicas como accidentes cerebrovasculares, TEC por caídas, etc. Dentro de las causas, dos grupos importantes, ¿no? Las congénitas, ¿no? Que los niños nacen con su arritmia, que es muy frecuente en nuestro medio, en el exterior más que todo, y las causas adquiridas. Las causas congénitas tenemos 5. Displasia arritmógena del ventrículo derecho, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, síndrome de QT largo y síndrome de QT corto. Estos síndromes no son tan raros, se encuentra, por ejemplo, vemos ahí algunas personas de gente de edad joven que aparecen con muertes súbitas, ¿no? Sin causa aparente, sin lesión estructural, ni aparecen tampoco en trazados electrocardiográficos, ¿no? Las causas adquiridas tenemos dos grupos, de origen cardíaco y de origen no cardíaco. Las causas más frecuentes tenemos en nuestro medio la cardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, ya sea angina, principalmente los infartos, ¿no? Las miocardiopatías, las hipertróficas, las dilatadas, las arritmógenas y las restrictivas. Generalmente las hipertróficas dan hipertrofias más taquiarritmias, las restrictivas las taquiarritmias y las dilatadas generalmente dan algunas bradiarritmias o arritmias irregulares como la fibrilación auricular. Enfermedades valvulares, principalmente las que tienen sobrecargas de volumen y de presión, las insuficiencias y las estenosis valvulares, principalmente las aórticas y las mitrales. Pericardiopatías, las pericarditis agudas, los derrames pericárdicos por sobrecarga producen las arritmias supraventriculares, enfermedades tromboembólicas, cardiopatías congénitas, frecuentemente por sobrecargas de volumen y de presión, la comunicación intraauricular, intraventricular, Epstein, Fallop, etc., ¿no? Los fármacos, el uso de diuréticos, etcétera, producen también arritmias, inclusive la digoxina, que es inotrópico positivo bradicardiazante, es un fármaco bastante usado en nuestro medio que puede producir bradiarritmias y producirnos las muertes súbitas, ¿no? Trastornos electrolíticos, principalmente el potasio, sodio y el calcio, ¿no? Enfermedades metabólicas, aquí tenemos principalmente patologías tiroideas, como ser hipertiroidismo, hipotiroidismo y algunos trastornos metabólicos o las complicaciones como la diabetes. Las anemias producen las taquiarritmias, supraventriculares son fisiológicas, enfermedades psicosomáticas, ¿no? La ansiedad, la depresión, el estrés, etc. Factores sociales importantes en nuestro medio, la cocaína, el alcohol, el estrés, el café, etc. pueden producir transitoriamente algunas arritmias. Cor pulmonar crónico, enfermedades pulmonares crónicas con repercusión de cavidades derechas, ¿no? Las fibrosis del sistema de conducción, postcateterismo cardíaco, postcirugía cardíaca pueden producir algunas arritmias que de alguna manera son tratables y otros a veces requieren de marcapaso. Las cardiopatías congénitas, entonces, como decíamos, son 6. Síndrome de QT largo congénito, síndrome de QT corto congénito, síndrome de Brugada, las taquicardias ventriculares paroxísticas catecolaminérgicas, fibrilación ventricular idiopática y la repolarización precoz maligna son enfermedades que sí, si buscamos, hay en niños principalmente, y en Europa están haciendo bastantes estudios que corresponden a un porcentaje importante en niños, ¿no? Son las responsables de la mayor parte de las arritmias hereditarias y de un elevado porcentaje de las muertes súbitas cardíacas no asociadas a cardiopatías estructurales. Dentro de las causas etiopatogénicas en sí,
mencionamos la hipoxia y la isquemia, son las causas más importantes de las arritmias, ¿no? La estimulación simpática, principalmente las que tienen mucha estimulación adrenérgica, algunos fármacos, ¿no? Cardíacos o no cardíacos, las alteraciones electrolíticas, las comorbilidades, diferentes enfermedades que tenemos en nuestro medio pueden producir las taquicardias, ¿no? Enfermedades pulmonares crónicas, metabólicas, etc. Las sobrecargas de volumen y de presión al corazón pueden producir las taquiarritmias, principalmente por sobrecargo o de presión. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de las arritmias? Tres grandes grupos. Trastornos en la formación de los impulsos, ¿no? Tenemos por automatismo, ¿ya? Por automatismo alterado o normal, que son arritmias supraventriculares. Los trastornos en la conducción del impulso, que llamamos los bloqueos auriculoventriculares o intraventriculares. Esto es por el mecanismo de la reentrada. Los trastornos de la actividad gatillada o desencadenada, ¿no? Y que son por mecanismos de postpotenciales, ¿no? Tres grupos, por automatismo, reentrada y postpotencial. Es la forma como se producen las arritmias cardíacas en general. Ahí tenemos el tipo de taquiarritmia, bradiarritmia y su mecanismo de producción y la localización de la arritmia. Ahí tienen para ver un poquito, leer con calma las taquiarritmias, el mecanismo de producción y la localización de la arritmia. Esto es importante para pensar si es un paciente que va a ir al tratamiento médico o ablación. La clasificación desde el punto de vista de su localización, del origen de las arritmias, tenemos, según su frecuencia cardíaca, tenemos frecuencia cardíaca, puede estar alto o bajo. Las taquiarritmias pueden ser supra o ventriculares, las bradiarritmias supraventriculares o ventriculares, y según su origen tenemos la supraventricular por encima del tronco de las de His y las ventriculares. Y según el mecanismo de producción, acabamos de decir, alteraciones en el automatismo, trastornos de ritmo, más que todo taqui o bradi, alteraciones en la conducción, que es mediante la reentrada, los bloqueos, y las alteraciones postpotenciales por actividad gatillada. Esta es la clasificación que actualmente se maneja en cardiología, ¿no? Los trastornos de ritmo, taquiarritmias, bradiarritmias, que pueden ser supraventriculares, ventriculares, y estos al mismo tiempo pueden ser regulares o irregulares, ¿no? Los trastornos de conducción, las auriculoventriculares, los bloqueos auriculoventriculares, primer grado, segundo grado o completo, las intraventriculares, los bloqueos intraventriculares de rama derecha, completa e incompleta, rama izquierda, los famosos hemibloqueos, que ahora ya se llaman fasciculares, ya no hemibloqueos, pueden ser postero-inferiores, antero-superiores y las septales. Los de vías aberrantes, que son tres, Wall-Parkinson-White, Longano-Levy y el de Mahaim, que son vías aberrantes que pasan el impulso no por el nódulo auriculoventricular, sino por otro lado, despolarizando anticipadamente los ventrículos. Por eso se llaman también síndromes de preexcitación ventricular. Entonces, esta es la clasificación que vamos a seguir ahora, ¿no? Las taquiarritmias, cuando las alteraciones provocan ritmos rápidos, taquicárdicas y adelantadas, es decir, extrasistolias. Las bradiarritmias, cuando los ritmos son lentos, bradicárdicos o retrasados, como los escapes supras o ventriculares. ¿A qué llamamos arritmias supraventriculares? Arritmias que se originan en las aurículas o en el nódulo auriculoventricular, es decir, de la haz de His para arriba. Las ventriculares son alteraciones de ritmo que se originan por debajo del nódulo auriculoventricular, es decir, incluyendo haz de His hacia abajo. ¿Cuáles son esas taquiarritmias supraventriculares? Las supraventriculares, extrasístoles supraventriculares auriculares o sinusales, fibrilación auricular paroxística o crónica, el aleteo auricular, taquicardia auricular paroxística, taquicardia paroxística supraventricular, que es un cuadro bastante frecuente, al igual que las fibrilaciones auriculares, ¿no? Síndrome Wall-Parkinson-White puede producir por conducción aberrante, que son síndromes de preexcitación ventricular.
Las bradiarritmias supraventriculares, la bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares, los paros o pausas sinusales, la fibrilación auricular crónica con bloqueos de conducción o de baja respuesta ventricular, los ritmos de la unión del nódulo auriculoventricular, los bloqueos, segundo grado Movitz 1 o Enkevac, tipo 2 también, o los bloqueos completos, ¿no? Las taquiarritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares, la taquicardia ventricular monomorfa, sostenida o no sostenida, la polimorfa, la bidireccional, el torsade point, y las parasistolias, no tan frecuentes, pero se presentan. Las parasistolias aquí falta, y la fibrilación ventricular, que es sinónimo de muerte. Mientras las bradiarritmias ventriculares son ritmos supraventriculares o nodales con conducciones de respuestas variables y los bloqueos auriculoventriculares de diferente grado, como ser la bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular con conducción 2-1, los bloqueos de segundo grado hasta de tercer grado, ¿no? Son clasificados como bradiarritmias ventriculares. La fibrilación de baja respuesta ventricular con una frecuencia menos de 40-45 por minuto, aleteo con conducción bloqueada, enfermedad nodo sinusal en su componente bradicárdico, ¿no? Enfermedad nodo sinusal es una arritmia mixta, es una taquibradi, aumentos taquicardia, aumentos taquicardia, bradicardia y aumentos hace pausas. Nosotros vamos a hacer un orden para electro más que todo, ¿no? Cuáles son las arritmias más frecuentes en nuestro medio y las ventriculares más frecuentes en nuestro medio que vemos. ¿Qué es lo que las arritmias sinusales? Principalmente la taquicardia sinusal, la arritmia sinusal respiratoria fisiológica, las arritmias auriculares, las arritmias de la unión AB. Fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y la que más trae problemas accidentes cerebrovasculares tipo embólico, etc. Aleteo y la disfunción nódulo sinusal. La taquicardia sinusal, anótenlos, fibrilación auricular y enfermedad nodo sinusal son las arritmias supraventriculares más frecuentes en nuestro medio y en el mundo. Las arritmias ventriculares, extrasistolia ventricular es también frecuente, la parasistolia poco frecuente pero se ve, taquicardias ventriculares, y se ve bastante las taquicardias ventriculares que hay que revertirlas ya sea farmacológicamente, generalmente cuando los signos vitales están estables, o cardioversión cuando los signos vitales están inestables. La fibrilación auricular, aleteo. Principalmente la taquicardia ventricular y las extrasístoles ventriculares son los más frecuentes que vemos en nuestro medio. Bueno, dentro de los trastornos de conducción, ¿no? Clasificamos en 3 grupos. Trastornos de conducción auriculoventriculares, los bloqueos de primer grado, vamos a ver la próxima clase, pere largo, bloqueos de segundo grado, dividimos en varios, tipo 1, fenómeno de Wenckebach, tipo 2, Movitz, tipo 2-1 fijo y de alto grado, ¿no? Segundo grado. Y tercer grado, llamado también bloqueo AB completo, la disociación auriculoventricular. Trastornos de conducción intraventriculares, bloqueos de rama derecha, completo e incompleto, rama izquierda, hemibloqueo anterior, hemibloqueo posterior y los hemibloqueos septales, que es algo parecido al bloqueo de rama derecha incompleto, muy parecido. Las de vías aberrantes o síndromes de preexcitación ventricular, muy frecuente en nuestro medio, Wolff-Parkinson-White, es motivo de ablación, aparece en gente joven. Longanon-Levy, frecuente también en nuestro medio, no tan frecuente como Wolff, pero es frecuente, y el Mahaim. Varios casos tenemos, bueno, se ve bastante casos en Cochabamba. Lo que más se ve son Wolff-Parkinson-White y su diagnóstico es en gente joven. Bueno, un resumen en función a la localización y del electrocardiograma, ¿no? Anomalías en frecuencia cardíaca. Serán taquiarritmias, bradiarritmias, cuando hay alteraciones en el complejo QRS. QRS ancho, QRS angosto. Anomalías en la regularidad del ritmo. Ritmos regulares o ritmos irregulares. ¿Cuáles son? ¿No? En la onda P, con onda P normal, las taquicardias sinusales o supraventriculares, onda P anormal, que puede haber sobrecargas auriculares, ondas P altas picudas, sobrecargas derechas, ondas P anchas, sobrecargas izquierdas, o
no hay ondas P, como es la fibrilación auricular, ¿no? Anomalías en la relación de QRS, PQRS constantes, variables con bloqueos, pueden ser auriculoventriculares, QRS disociados o ritmo caótico en caso de fibrilación ventricular o donde no hay actividad en caso de asistolia. Causas precipitantes. Todas las enfermedades que producen sobrecargas, tanto de presión como de volumen, ¿no?, producen arritmias cardíacas. Es decir, todos tenemos en algún momento de nuestra vida alguna arritmia, fisiológica o patológica. Cuando es patológica, entonces hay que tratarlas ya sea eléctricamente o farmacológicamente, ¿no? Las diferentes infecciones sistémicas severas, que por un síndrome coronario agudo, ya sea angina inestable, puede producir arritmias supraventriculares principalmente. El infarto puede producir supraventriculares dependiendo del infarto qué cara y qué arteria coronaria compromete. Infarto cara inferior, cara lateral, cara anterior, etcétera, ¿no? Las arritmias cardíacas compensantes que se reagudizan por secundaria a otras causas, comorbilidades que llamamos extracardíacas, las crisis hipertensivas, tromboembolismo pulmonar, las anemias producen arritmias supraventriculares fisiológicas, estados de alerta alto débito por hipertiroidismo, el embarazo, las fístulas arteriovenosas, los diabéticos descompensados, ejercicio físico, ambientes no adecuados, ¿no? ¿Ya? Las endocarditis infecciosas, las miocarditis principalmente secundarias a infecciones virales, chagas, etc. La persona que no toma adecuadamente los medicamentos antiarrítmicos y algunos fármacos que son inotrópicos e hiperactivizantes cardíacos. Ahora, ¿qué pasa con estas arritmias cuando son inestables? Las bradicardias extremas producen inestabilidad hemodinámica. Las taquicardias supra o ventriculares aumentan el consumo de oxígeno, por tanto se hacen inestables, disminuyen el flujo sanguíneo, ¿no? Los bloqueos de alto grado, auriculoventriculares o nodales con vías aberrantes, producen también alteraciones. Los trastornos mixtos, tanto de ritmo como los bloqueos, producen primero disminución del gasto cardíaco y por ende producen disminución del flujo sanguíneo en órganos vitales, principalmente el cerebro. De ahí vienen las complicaciones o los síntomas de la persona que presenta las arritmias cardíacas. Algunos signos y síntomas que hemos comentado en algún momentito. Lo más frecuente cuando hay arritmias es que tenga palpitaciones o golpeteos precordiales, ¿no? Síncopes, desmayos, mareos, vértigos y algunas veces ya cuando son muy inestables y puede venir, una vez que comiencen los síntomas, la muerte súbita. Si clasifican un poquito las manifestaciones, si son neurológicos, son cardíacos o son renales, fíjense que las neuronas 5, por ejemplo, puede ser de origen neurológico, las lipotimias por hipoflujo cerebral, ¿no? Las pérdidas de memoria, la irritabilidad, etcétera, ¿no? Cardiovasculares ya hemos comentado, las renales hay repercusión hemodinámica por hipoflujo renal, oliguria, hiperazoemia. Algunos interrogantes que debemos responder nosotros, ¿no?, dentro de la consulta, ¿no?, que son, ¿cuál es el riesgo vital inmediato de la arritmia? Pues ¿es grave, es tratable o de pronóstico, qué pronóstico tiene? ¿Qué repercusión hemodinámica presenta? Hay inestabilidad, hay signos vitales comprometidos, hay presión baja, presión alta. ¿Es posible identificar y tratar la causa? Son preguntas. ¿Es necesario iniciar medidas terapéuticas inmediatas, es decir, farmacológica, o llevar a cardioversión, ¿no? Las dos que hay que tomar inmediatamente la conducta. El tratamiento puede conllevar complicaciones derivadas de los efectos secundarios indeseables, es decir, podrá tener algún desmayo o esperar muerte súbita o un accidente cerebrovascular. ¿Y cuál es el pronóstico del proceso global? Por supuesto que responder a aquello. Si es una arritmia maligna, arritmia benigna, arritmia tratable con fármacos, arritmia tratable por cardioversión o arritmia observar y tratar la causa desencadenante o la causa secundaria. Dentro de los estudios complementarios, siempre en un paciente que está con arritmia, hacer su laboratorio. Perfil lipídico, perfil tiroideo,
creatinina, hemograma, glicemia, etcétera, etcétera, ¿no? Una plaquita de tórax es un corazón grande o normal, ¿no? El electrocardiografía es muy importante. Estudio Holter y un paciente ambulatorio o internado, ecocardiografía es muy importante para ver la estructura y la función miocárdica y valvular. Estudio electrofisiológico este es mandatorio, con lo estándar, ¿no? Para ver, es para tratamiento médico o para ablación, ¿no? Bien, los objetivos de esta clase son estas, que lo van a responder cada uno de ellos, a voluntad de cada uno. Fíjense, son 6, ¿ya? Bueno, quiero aprovechar estos 5 minutitos más para ya entrar un poco a lo que es electrocardiografía. Esto se lo estoy mandando por Classroom, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta el momento. Si no hay dudas, quiero aprovechar, ganar el tiempo para ver un poquito sobre lo que es el electrocardiograma y algunos conceptos, para ya entrar directamente el miércoles, que tenemos por corto tiempo porque tienen farmacología, corto tiempo, y el viernes completar el electrocardiograma. Electrocardiografía es un método de estudio complementario de diagnóstico. Hay 4 formas de sacar, ver el ritmo del corazón, ¿no? Electrocardiografía de reposo, como es lo que hacemos en un minuto, ¿no? Electrocardiografía durante el esfuerzo, prueba de esfuerzo. Electrocardiografía ambulatoria, que es el Holter, de 24, 48, 72, hasta de un mes de ahí. Y electrocardiografía invasivo, que es el estudio electrofisiológico. ¿Para qué sirve el electrocardiograma o electrocardiografía, el trazado? Para ver trastornos de ritmo, trastornos de conducción, agrandamientos y hipertrofias de cavidades, desequilibrios electrolíticos o metabólicos, como una prueba de documentación que está cursando con isquemia, lesión o infarto, la posición del eje del corazón importante para pensar en un cuadro respiratorio, un cuadro propio del corazón, la vigilia de los efectos farmacológicos para corroborar algunos diagnósticos clínicos, ya sea asociados en caso de pericarditis, tromboembolia pulmonar, congénita, o muchos cuadros que cursan con sobrecargas de volumen y de presión intracavitarias. ¿Cómo se registra un electrocardiograma? Fíjense, aquí tiene un estímulo, que es el automático nódulo sinusal. Esto despolariza y la despolarización va a las aurículas y esto registra como activación auricular u onda P. En el nódulo auriculoventricular hay un poquito de descanso, ¿no? Que no hay registro eléctrico, ¿no? A nivel del nódulo auriculoventricular. Luego pasa al haz de His, luego a las ramas, derecha e izquierda, y esto despolariza y luego produce la contracción ventricular, que es que se manifiesta en el electro con el complejo QRS. Posteriormente, una vez se realiza la contracción, hay una repolarización o descanso, ¿no? Miocárdico, y esto se manifiesta con ondas P. Onda P, segmento PR, QRS, ST y onda T. Así se manifiesta, digamos, trazado en un papel milimetrado, la actividad eléctrica del corazón. Aquí ven, despolarización auricular, onda P, despolarización ventricular, complejo QRS, y la repolarización de los ventrículos, onda T. Si hay despolarización, tiene que haber repolarización, por supuesto, ¿no? De las aurículas no se manifiesta por el electro porque está metido dentro del complejo QRS. Aquí está la onda P, despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular, segmento PR, que es el descanso, el retardo que hay en el nódulo auriculoventricular, y el ST es un componente importante de la repolarización ventricular también. Aquí, un poco para ver qué otras cosas podemos ver en el electro. En las aurículas vemos dos cosas importantes: las sobrecargas o las dilataciones auriculares, es decir, sobrecarga auricular derecha y sobrecarga auricular izquierda, nada más. En un segmento de PR vemos los bloqueos auriculoventriculares, alargamiento del PR, ¿no? En el complejo QRS encontramos las hipertrofias, los infartos, ondas Q, y trastornos electrolíticos, muy importante acá, ¿no? QRS ancho o QRS angosto. Segmento ST, dos cosas vemos: el supradesnivel, infarto; infradesnivel, infarto supraendocárdico o sobrecargas ventriculares; y ondas de isquemias o trastornos electrolíticos. Siempre, toda lectura del ritmo, como en la casa, todo tiene que estar en orden. O sea, saber leer adecuadamente y ordenado el
El electrocardiograma consiste en lo siguiente. Siempre el ritmo, ¿no? Ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, el eje del corazón, importante para orientarnos a qué cuadro estamos inclinados, las ondas, la morfología de las ondas P, segmentos intervalos PR, complejo QRS, segmento ST, intervalo QT, importante, no son los que usan hidrocloro. Actualmente es lo que altera, es el intervalo QT, es lo que más está trayendo problemas de muertes súbitas en pacientes internados con COVID-19. Ondas T y las ondas U tienen su significado también. Es lo que vemos. En frecuencia cardíaca vemos si es normal, taquicardia o bradicardia, nada más. Ritmo regular o irregular, ondas P existen, si existen es derecha o izquierda las sobrecargas, si no existen las ondas P, que es en caso de fibrilación auricular. Complejos QRS es estrecho o es ancho. La relación P-QRS es normal, es corto, como el síndrome Wolff-Parkinson-White, es prolongado como los bloqueos AB primer grado o MOVIX 2, no, o es variable. ST es normal, es supradesnivel o infradesnivel, ¿no? El eje cardíaco es normal, izquierdo, o es derecho, o es extremo. Ondas T, negativa, ¿no? Es altas, picudas, etcétera, ¿no? Hay que ver todo eso. Son simétricas o asimétricas las ondas T, si son negativas. Si son asimétricas, se dan sobrecargas. Si son simétricas, estamos hablando de isquemias miocárdicas. Ya terminamos enseguida. La frecuencia cardíaca es tan sencillo, en ritmos regulares, contar sobre un número fijo, 300, contar número de cuadraditos entre dos complejos. ¿Cuántos cuadraditos hay, no? Y sobre 300 dividir, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Esto 300 sobre el número de cuadraditos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 300 sobre 5 sería 60. Frecuencia 60 latidos por minuto. En caso si fuera irregular, ¿no? Entonces, número de QRS es en 30 segundos contar y multiplicar por 10. Bueno, el eje. Siempre hemos tenido problemas con cálculo de eje. Eso es tan sencillo que el eje del corazón o el vector del eje que va de derecha a izquierda, de arriba para abajo y un poco de atrás adelante, entonces el eje siempre está en cuadrante entre 0 y 90 grados, término medio 45 grados, ¿no? Normalmente el eje, habitualmente y en la práctica se calcula en D1 y ABF, ¿ya? ABF y D1. Puede ser a la izquierda o a la derecha o extremo. Aquí está, desviación de eje a la izquierda, patologías propias del corazón, desviación a la derecha, patologías asociadas con problemas respiratorios, desviación extrema del eje en algunas patologías o puede ser corazón punta atrás, que no hay el eje que da al medio, ¿no? Eje normal, en este caso. Cuando hablemos de electro vamos a hablar algo más de esto. Bien, es un electro normal. Fíjense que hay una conducción normal, ninguna alteración, ritmo sinusal, QRS angosto, ¿no? Ahí tienen ondas P, QRS angosto, el eje es normal, ¿no? El cuadrante acá, positivo acá, de 1 positivo, el ABF positivo, sacamos un término medio que está al medio, ¿no? Otro trazado, ahí tienen ondas P, QRS angostos, ondas P positivas en todos los trazados, ¿no? La tarea es que un poquito lean el electro normal para avanzar de la parte de electrocardiografía patológica. Ahí tienen un trazado normal, ritmo sinusal, QRS angostito, ¿no? De las diferentes derivaciones, bipolares, las unipolares y las precordiales, ¿no? Eso tienen que leer un poco, ver electros y de alguna manera vamos a aprender electro en esta clase. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, buen día. Tenía una consulta en relación a los cuadraditos para medir la frecuencia cardíaca que estaba Sí. explicando. ¿Será que puede explicar una vez más, por favor? Ya. Tú tomas un electro en dedo largo, dos complejos QRS, ¿cierto? Si estamos hablando de ritmo regular, dos complejos QRS y cuentas
cuántos cuadraditos grandes hay. Si tiene 5 o 6, estos 5 o 6 divides de 300 sobre 5 o 6 y el resultado es la frecuencia cardíaca. ¿No? Si es irregular, entonces complejos QRS cuentas en 30 cuadraditos y multiplicas por 3. O si es 15 cuadraditos grandes, multiplicas por 20. Si es irregular. Es tan fácil que ya vamos a hablar la próxima clase sobre esto, la frecuencia cardíaca en ritmo regular, irregular, viendo los electros. Vamos a ver, ¿ya? Es tan fácil, es cuestión de automatizarse y viendo las cosas.